Sean todos bienvenidos a su programa Ángeles al Aire. Soy Alejandro Pérez Bolaños y durante esta hora nos conectaremos con temas e información en positivo y con invitados especiales para elevar nuestro nivel de conciencia y conectarnos con nuestro poder personal. Así que no se aparten y disfruten de nuestro programa. Un gran abrazo, bienvenidos a un nuevo programa de Ángeles al Aire aquí en tu casa, JLT Radio, y te puedes conectar con nosotros siempre o bajando el app JLT Radio o a través de la www.jltradio.com. Para mí un inmenso placer estar con ustedes cada miércoles 8 de la noche, hora de Miami, para conectarnos con entrevistados, con invitados de lujo, para hablar de cosas positivas, para elevar nuestro nivel de conciencia y divertirnos, porque yo creo que lo que más nos sana en este momento es el humor. Las cosas son y serán y pasarán y lo importante es la mirada que nosotros le damos a todo lo que tenemos en nuestra vida. Este programa llega a ustedes gracias a mi gente de la Humboldt International University. Los puedes seguir en @HI University y tienes, bueno, la ventaja, el beneficio de no tener que venir solo a los Estados Unidos para sacar una carrera de licenciatura, de doctorado, de maestría, porque puedes sacar estas carreras desde la comodidad de tu hogar donde te encuentres sin pasar todo ese rollo si no me dan la visa, con dónde vivo, el dinero. Bueno, enfócate en tu carrera y escríbeles a través de @HighUniversity. Mi gente de Ananda Travels. El placer de viajar en viajes tan sagrados como profanos. Ustedes saben que esa es mi pasión, entre otras, pero la que más disfruto es viajar porque abrimos mundo, porque nos conectamos con gente, conocemos gente y sobre todo te conoces a ti mismo. Y tenemos unos viajes espectaculares en lo que queda de año. Nos vamos ahora al Camino de Santiago y todavía estás a tiempo si quieres hacer el Camino de las Estrellas, esa famosa ruta jacobea, del 1 de septiembre al 13, haciendo el Camino francés, saliendo desde Astorga y luego nos vamos a Finisterre. Vamos a tener después Islandia en octubre, un viaje para ir a uno de los paraísos del planeta. Es como si Islandia es como si estuvieras en la luna. Vamos a estar después en Mount Shasta, la montaña sagrada en California, en noviembre. Y luego preparando viajes para el año próximo, donde estaremos en Guatemala en febrero, Gran Cañón y Sedona en abril. Vamos a tener el Camino Portugués en mayo. Vamos a tener en junio, vamos a tener Perú, ese Perú hermoso de Machu Picchu, Pisa, Nazca. Y después vamos a tener, lo más seguro, Egipto y Camboya, Tailandia y Vietnam. Entonces nos puedes seguir en @Ananda Travels para que viajes con nosotros. Otra buena noticia que les tengo es que estamos con la rifa de un viaje conmigo, quien se lo gane, al Gran Cañón y Sedona, todo incluido menos las comidas, los desayunos están incluidos. Pero vamos a tener 4 días recorriendo lo mejor de una de las 7 maravillas del mundo, el Gran Cañón y las montañas sagradas de Sedona. También este programa llega a ustedes gracias a mi gente de We Are Kind, franelas ecológicas. Cada vez que compras una franela estás contribuyendo para tener un mundo mucho más verde. Y eso nos hace mucho más humanos. Entonces, si quieres, síguelos en @WeAreKindBrand para que veas todo lo que hacen esta gente maravillosa que nos están generando cambios de conciencia y generando o creando un planeta de verdad donde todos merecemos habitar y merecemos vivir. Señores, hoy es un programa para mí muy especial. Voy a tener dos invitados, uno desde Argentina y otro desde acá de la cabina. Quien está en Argentina es el doctor Gabriel Azcurra. Y para mí es un placer, es un doctor que nos va a hablar sobre todo un tema que a lo mejor tenemos y ni sabemos y que tiene que ver con todos, porque cuando alguien tiene una condición especial y somos humanos y nos conectamos, tenemos que estar muy informados para saber cómo podemos ayudar, cómo podemos servir o cómo podemos reconocer en nosotros el tema de la dislexia. Y está conmigo aquí en el estudio Jorge Luis Rivero, hermano, amigo, escritor, una persona que la tuve aquí en el estudio hace mucho, bueno, como varios meses atrás. Y fue maravilloso hablar de su libro, hablar de todo lo que él ha vivido con esa condición especial de la dislexia. Entonces le damos la bienvenida a nuestro querido doctor en Argentina, Gabriel, y aquí a Jorge Luis en el estudio. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer enorme estar en el estudio, aunque sea de forma remota. Un placer enorme conocerte, Alejandro, compartir este espacio también con Jorge Luis, con quien estamos cultivando amistad desde hace un tiempo, a raíz de este libro hermoso que escribió.
y muchísimas gracias por la oportunidad de un espacio donde se pueda hablar de dislexia con eh, los tiempos necesarios para poder explicar, para que se pueda entender y se pueda comprender y, y cambiar este paradigma de la difusión, donde la difusión que existe hoy sobre la dislexia hacia la población general hace que prácticamente se desconozca en relación al porcentaje y a la incidencia altísima que tienen en todo el mundo. Maravilloso. Bueno, para mí es un honor tenerte en Ángeles al Aire y sobre todo la misión que estás cumpliendo de despertar conciencias, de informarnos, porque hoy en día pareciera que cada quien está tan centrado en su propio mundo, tan distraído, que hace falta que nos informemos y sobre todo que desde esa información podamos ser mucho más compasivos, mucho más conscientes de las personas que tenemos a nuestro lado, porque yo siempre digo que todos tenemos una condición especial. Siempre hay algo que nos define, algo que de repente a lo mejor sale de lo que para otros puede ser normal, que esos temas a veces cuando dicen lo bueno, lo malo, lo normal, lo anormal, son son juicios tan subjetivos. Entonces, para mí, saber que alguien como tú y como Jorge están haciendo una misión de despertar conciencias me parece maravilloso. Pero, ¿cómo llegas tú? Primero voy a empezar porque en Ángeles al Aire hablamos de la vida de alguien, de la vida de un invitado especial, que siempre digo que los ángeles no solo están en el cielo, sino también en la tierra. ¿Y cómo llegas tú a la medicina? ¿Por qué la medicina y por qué no veterinaria? Por decirte un ejemplo. Um, estuve, cuando era muy pequeño, a los 5 o 6 años, decía que iba a ser médico. Pasó el tiempo y durante el secundario, preparándome para la universidad, me gustaba mucho el dibujo y en ese momento elegí arquitectura. El último año de secundario eh, volvió a despertarse en mí esa vocación inspirada por mi pediatra, por Jorge Luis Aramburu. Qué casualidad que se llame Jorge Luis, no, Jorge Raúl, perdón, su hijo se llama Jorge Ya Luis. decía yo, Jorge Luis Doctor, bueno, pero sí, puede ser. Inspirado por él, a último momento, cuando fui a inscribirme en la facultad, me anoté en medicina directamente para hacer pediatría. Yo ya sabía que quería hacer esa especialidad. Interesante, porque tienes entonces la parte artística y la parte científica. Qué interesante eso. Fíjate, yo también quería estudiar medicina cuando era niño. Me encantaba la medicina. Lo veía como una manera de servir, de poder conectarme con la gente. Pero mi promedio no me daba para estudiar, yo creo que ni dibujo. Entonces, claro, al final me di cuenta de que no me apasiona estudiar, me apasiona aprender. Pero el estudio como tal, formal, esa manera como nos han educado, como de alguna manera nos hacen competir en un salón y premian al que saca más nota, pero no al que hace mayor esfuerzo. Siempre fui como un poquitico rebelde y me fui por el área de marketing. Después, bueno, la vida me llevó a formarme en varias corrientes del coaching, locutor, empecé a hacer otras cosas, pero la medicina como una forma de ayudar. Sin embargo, todos podemos ayudar desde lo que hacemos, ¿no? Me encantaría darle la bienvenida también aquí a Jorge Luis, que está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo a tu casa, a JLT Radio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias, saludos al doctor Gabriel. Se robó el nombre de mi libro. Ajá, sí, yo también iba a Sí, preguntar eso, ¿qué sí, pasó sí. ahí? Y no quería comentar algo con lo que tú arrancaste de que todos somos diferentes y usaste la palabra como que normal o no normal o algo similar. Y yo pongo como ejemplo a eso que tú comentas el tema de la mano, porque si uno ve una mano, pues todos los dedos son diferentes y todos los dedos son necesarios. Entonces, ¿cuál decides tú que puede ser el que realmente es funcional o no funcional? Igual es nuestra sociedad. En la Ujú. sociedad todos somos diferentes, pero todos ocupamos un espacio y ese espacio es el que nos hace ser precisamente una sociedad. Entonces quería como, me quedé con eso, Sí, lo no, que tú nos es que es comentaste. increíble, Sí. porque hay gente que me ha dicho, bueno, es que esto es normal, o tengo un amigo que me dice que tú eres anormal, entonces, Mm, y me río, pero a veces estamos llenos de juicio, ¿no? Y sí, juicios desde tu observador, de lo que tú ves, de lo que tú eres, ¿no? claro. Y fíjense que hoy estamos hablando de dislexia y ustedes están invitados aquí para hablar de un tema
que a mí me parece interesantísimo porque tuve una pareja con dislexia, creo que severa, no sé los grados, cómo se puede medir, a lo mejor el doctor nos va a ayudar en eso, pero quería preguntarle al doctor, a Gabriel, ¿por qué se hace un especialista en este tema de la dislexia? No sé si por la misma rama, a lo mejor de la pediatría, ¿cómo te conviertes en un vocero de este tema de la dislexia? Fue algo totalmente casual. Eh, Al igual que la mayoría de los pediatras, no consideraba la dislexia como un tema prioritario para nuestra especialidad, porque no me imaginaba que la madre concurriera con un paciente a preguntarme sobre sus dificultades en el colegio. Sí me imaginaba, por ejemplo, que me iba a preguntar sobre sus enfermedades respiratorias o urinarias o digestivas. Entonces, eh, cuando estaba en un congreso y había diferentes salas con diferentes temas, si uno de ellos era dislexia, jamás iba a elegir este tema, iba a elegir otros, neumonía, infección urinaria, otitis, y esto le pasa a la mayoría de los pediatras, porque realmente desconocemos desde la facultad lo que realmente significa la dislexia y el impacto que tiene. Casualidad, eh, acompaño a un pediatra amigo que fue el fundador, Gustavo Avichacra, el fundador de DIFAM Argentina. DIFAM significa Dislexia y Familia. Y fui a una reunión para acompañarlo porque decía que no había pediatras con él y siempre nos insistía, y un día fui a una charla y cuando esperaba escuchar algo sobre una definición de dislexia o algo por el estilo, escucho a los padres de Bruno, un chico de 12 años que concurría a la escuela durante meses, llorando a los 12 años, hasta que en un punto se plantó ante los padres y les dijo: yo así no quiero seguir viviendo. Durante mucho tiempo no pude siquiera repetir esta historia porque me quebraba. Qué fuerte, claro. Fue algo que me marcó mucho y que a partir de ese día dije: esto no tiene nada que ver con lo que yo pensaba sobre la dislexia, y empecé a descubrir que no era una excepción, sino que era la regla del sufrimiento, en más o en menos, de una manera o de otra, y ya pude salir de esa asociación y empecé a colaborar y a trabajar y a hacer capacitaciones para docentes, participar en los congresos que ellos organizaban y a ser miembro de su comité científico. Y si seguimos un poco con la historia, interesante, claro. 3 años después de compartir con todos estos especialistas y con todas estas familias, yo sentía que me identificaba con algunas situaciones de vida, no con la lectura, situaciones de vida. Pero todo el mundo me decía que como yo me había recibido prácticamente sin desaprobar materias, que era imposible que yo tuviera dislexia. 3 años después de dar capacitaciones para dislexia dentro de una asociación argentina con muchos especialistas, llegué a la conclusión de que yo también tengo dislexia. Qué interesante. Cuando nadie ni siquiera lo sospechaba, ni siquiera especialistas. Está muy bueno contar esta historia porque nos muestra justamente lo que nombraron hace un momento. No hay una dislexia igual a la otra. Hay desde el grado más leve hasta el grado más avanzado. Hay muchas que están compensadas y muchas que pasan desapercibidas. De hecho, se habla del 80% de las personas que tienen dislexia no lo saben. Y tiene que ver un poco con la comunicación, que en algún momento después lo vamos a charlar. Interesante, fíjate que yo he conocido personas disléxicas, fíjate, como tú, como Jorge Luis, mi expareja, personas profesionales, inteligentes, brillantes. Esto me lo vas a después, me vas a invitar a comer, Jorge Luis. Gracias. Sí, gente talentosa, que escriben un libro, que sacan una profesión como la medicina. Mi ex, un comunicador excelente, periodista. Y una amiga también, las pocas personas a lo mejor que me han dicho que tienen esta condición de dislexia.
A lo mejor, y el otro día hablando contigo, Gabriel, me dijiste que yo tal vez era una persona que puedo ser disléxico. Me encantaría si puedes dar las características de una persona disléxica y luego con Jorge Luis ver cómo y cuándo se dan cuenta, en tu caso, porque a lo mejor hay padres que dicen, bueno, es que es flojo, es que no quiere estudiar, es que y de repente es que hay algo que no lo puede percibir igual que a lo mejor otros estudiantes. ¿Cuáles son esas características, Gabriel, de una persona disléxica? Bueno, Alejandro, acabas de dar en el punto clave de la difusión de la dislexia para entender por qué la población general conoce tan poco del tema. En general se difunde la definición de dislexia que no nos permite comprender quiénes pueden tenerla y quién no. Cuando hablamos de la definición decimos que es un trastorno neuro con raíces genéticas que alteran la conciencia fonológica y producen una dificultad en la lectura, a veces también en la escritura. Y eso no le sirve a ningún padre, a ningún docente, incluso a ningún profesional de la salud para darse cuenta que a su lado tiene alguien que puede tener dislexia. Lo que necesitamos es difundir la descripción, es difundir las características. Y la característica que siempre, siempre está es la discrepancia entre el grado de inteligencia o el grado de esfuerzo y el resultado académico. Y esto lo puede saber cualquier persona. No necesariamente tiene que hacer un coeficiente, un test de coeficiente intelectual para saber si su hijo es inteligente. El padre se da cuenta si es inteligente, el docente se da cuenta si es inteligente. Por eso que le dicen vago o flojo, porque se dan cuenta que tienen la inteligencia suficiente, pero que no lo están ejecutando. No se dan cuenta que atrás de esto hay una dificultad invisible. Ok, ¿y cuáles serían, Gabriel, esas características que hacen que las personas se den cuenta? Porque a lo mejor la misma desinformación de un padre y viendo esos rasgos de inteligencia, ok, ¿quién puede diagnosticar? ¿Tú crees que los educadores, por lo menos hoy en día, están preparados para identificarlo? ¿O cómo puede hacer un padre para poder validar si su hijo tiene dislexia o no? Lo más importante es recorrer estas características para que lo sepan los padres, los docentes y los profesionales de la salud que no son especialistas en el tema y que no van a hacer el diagnóstico, pero van a sospechar y después van a derivar al especialista. Estas características, como decíamos, la principal es esta discrepancia entre la inteligencia y el rendimiento. Suele haber, si investigamos en la familia, antecedentes, porque tiene una carga genética importante, y el antecedente es cuando el padre dice, sí, yo también era el vaguito cuando iba al cole, o repetí un año, o me cambiaron del colegio porque no estaba yendo bien. Y detrás de todo eso, no digo que todos los casos, pero una gran mayoría eran por dificultades del aprendizaje, porque a nadie le gusta ser vago. En otros casos son los chicos que parecen distraídos, porque el esfuerzo que realizan durante las tareas escolares directamente los agota, no pasan ni siquiera por el cansancio, se agotan prematuramente y esto hace que al agotarse levanten la vista de la tarea que están haciendo y se vayan hacia, que lo relata exactamente en alguna escena del libro Jorge Luis, lo dice exactamente en estos términos, eh, estaba más en la ventana que en el cuaderno. Pero no porque le encante la ventana, es porque el cuaderno no lo soporta, no soporta el esfuerzo que necesita para mantener la atención ahí. Y esto yo lo vivía en la facultad cuando tenía delante mío un atril con el libro y apoyaba los codos y tiraba todo el cuerpo sobre el libro porque sentía que tenía que estudiar con todo el cuerpo para mantener el esfuerzo y mantener, porque tenía que rendir y no podía rendirme y no podía dar marcha atrás y el esfuerzo era tremendo. Y recuerdo esa escena y la escena que se compara es cuando un soldado arrastra a un compañero herido y siente que quiere avanzar rápido y no puede,
y hace todo el esfuerzo y no puede, tampoco puede rendirse y dejar al amigo en el camino, y es esa sensación de caminar todo el tiempo en el barro y ese esfuerzo tremendo. Entonces, ese cansancio que se genera hace que se distraiga y que deje de leer. Ok, Pero interesante, claro, eh, pero eso se les da a todas las personas que tienen dislexia, ¿verdad? Por lo menos en el caso tuyo, Jorge, fue igualito. Sí, sí, yo justamente estoy escuchando cómo él lo narra y casi que es el sentir, pues. Es como ponerte un ejemplo, los inmigrantes. Es decir, cualquier lado viajas, te vas del país y casi todos cuando los oyes tienen la misma historia. En este caso es igual. En este caso, el no buscar un método más interactivo que amarre al niño de la lectura hace que el niño eso no le llame la atención. Y el niño empieza a sentirse diferente cuando ve que los otros empiezan a alcanzar metas y a él le cuesta alcanzarlas. Por eso es importante tratar de a tiempo determinar, no que el niño es un vago o que es un flojo, sino determinar de buscar una ayuda profesional, porque de una u otra forma hay un pequeño sufrimiento, porque tú empiezas a Claro, sentir que no eres igual claro. y a medida que tú alargas, no tienes herramientas, por lo menos a mí me la detectaron de muy niño, y pude tener una serie de herramientas que hasta me ayudaron en mi vida académica universitaria, de cómo organizarme y cómo estudiar. Yo me imagino la dificultad, por lo menos para el doctor que no la detectó a tiempo, cómo hizo él para poder superar todas esas cuestiones y las herramientas, y te lo digo, para mí me parece Claro. casi que un aplauso para él, porque de verdad es difícil. Claro, y para ti y para todas las personas que están escuchando este programa y que de repente han tenido una condición especial con el tema de la dislexia, porque hay algo que toca toda esta condición que es la autoestima. Cuando tú eres niño y de repente no tienes todas las herramientas y cuando sientes que haces tu mayor esfuerzo y de repente otro se le va mucho más fácil o que no te entiendan, Mm, como lo que decía Gabriel, de repente ese niño, así no quiero vivir. Imagínate lo fuerte que un mm. niño pierde el sentido de la vida porque la presión debe ser demasiado fuerte. ¿Cómo o qué se puede hacer en estos casos, por lo menos, cuando ahorita nos está escuchando alguien y dice, yo siento que mi hijo o yo mismo, porque ustedes, yo los estoy escuchando a ustedes y yo digo, bueno, yo siempre estuve en la ventana del salón. Ujú. Yo siempre era el desastre del salón porque me fastidiaba y no me gustaba estudiar. Solamente, y ojo, me gusta leer hoy en día y leo libros y escribo, pero me puedo leer los libros que a mí me gustan y cuando yo quiero. Es algo Mm, como, nunca me gustó el régimen tradicional de estudio que yo tenía en mi colegio, pero es que era en cualquier sitio, en la ujú. universidad era igualito. Entonces, ¿qué diferencia puede haber? Y eso va con Gabriel, con el doctor, de repente en algo que llaman hoy en día, que lo dicen que todo el mundo, mucha gente como a la ligera, déficit de atención y el tener, el tener dislexia. bien, un amigo pediatra, Eric Tridas, que vive en Tampa, cerca de donde están ustedes, que tal vez en algún momento nos podamos reunir todos en el estudio para charlar, seguir Genial. charlando sobre dislexia. Investigó, fue presidente de la Asociación Internacional de Dislexia y, y escribió un artículo que se llama La tormenta perfecta, y es justamente la combinación de dislexia con déficit de atención. Se habla en promedio de que un 30%, en un 30% de los casos se asocia la dislexia con el déficit de atención. Eh, con lo cual a veces se generan confusiones en el diagnóstico y es importante diagnosticar las dos cosas, porque si diagnosticamos solo el déficit de atención y a la vez el niño tiene dislexia y no se le da soporte para la dislexia, en el colegio va a seguir estando mal y su autoestima se va a seguir deteriorando. Ok, y fíjate algo, en tu caso, tu diagnóstico, Jorge Luis, ¿fue solo de dislexia o no de déficit de atención? No, en mi caso solo fue dislexia. Lo que pasa es que, claro, y esto seguramente me va a poder apoyar el doctor en lo que yo voy a comentar. Cuando tú tienes solo el tema de dislexia y empiezas a tener las diferencias, eso empieza a crear la burla o a marcar la distancia. Por ejemplo, Alejandro, lee bien, no vayas a leer como Jorge Luis. Ujú, Entonces ya, correcto. claro, ya eso te hunde en la silla un poquito más de lo que estás, ¿no? Entonces, claro, ya empiezas tú a decir, no, yo no voy a leer porque no voy a poder. Y así empiezas a tener, yo no voy a correr porque voy a correr diferente. Y cuando vienes a ver, pues estás metido en un hueco que es el que hace que tú no quieras ir a clase. Entonces, claro, en ese aspecto hay
como esa diferencia que te va marcando otras cosas que es difícil determinar en un momento determinado qué es lo que realmente tú tienes, porque ya se empiezan a unir una serie de cosas. Claro, Entonces ya no es solo la dislexia, sino bueno, a veces incluso es peor el peso de la burla, porque eso te puede arrastrar para todo el resto de tu vida. así es. Que hay que ¿Y hay trabajar muy algunas bien. profesiones que se le dan mucho más fácil a una persona con dislexia? Eh, Sí, sí, a los dos, le pregunto a los dos. De repente, a lo mejor si una persona disléxica es más complicado los números, es más complicado, ¿qué es lo que se le puede dar más fácil? ¿Es relativo? sí, bueno, no, desde mi punto de vista yo creo que no, tú puedes estudiar cualquier carrera, claro, se dice, no sé qué diga el doctor Gabriel, que los que son materias como artes, dibujo, diseño gráfico, todas esas cuestiones por un tema de que eres muy original y tiendes a Ujú. tener mucha imaginación. Pero bueno, hay casos tercos como el doctor Gabriel y el mío que son carreras que no recomiendan porque, por ejemplo, derecho es letras, entonces Claro, no puedes qué estudiarlo reto tan grande, claro. Y igual, medicina. igual medicina, imagínate todos los años que tienes que estudiar, pero bueno, siempre hay su terco como nosotros dos, que nos dicen por ahí no es y por ahí nos metemos corriendo. Qué Entonces, interesante. Y una cosa, doctor, el otro día me dijiste, hablando por teléfono, me comentaste que tal vez yo tengo dislexia. ¿Qué características percibiste en mí? Y me encantaría compartirlas con la gente, que puedan ser, y para mí es sobre todo de mucha luz, para entender a lo mejor procesos internos. Hay una frase que dijiste en ese momento y que la dijiste recién otra vez, que es una frase que me recordó a Natalie Portman, que tiene dislexia, y ella decía, amo aprender, odio estudiar. Eh, Ahí hay una discrepancia también, porque si a uno le interesa aprender y ama aprender y tiene esa voracidad por aprender y esa curiosidad, no lee porque hay una dificultad, hay un esfuerzo que le quita la mirada del libro, que te da sueño, que no te dan ganas de seguir, aunque el tema te guste. O, de otra manera, tenemos que leer, pero a nuestro ritmo y sin entrar en la competencia del examen, porque en general el problema terminan siendo los exámenes. Por eso la discrepancia con el rendimiento académico. Y esto, según la propia UNESCO, en el Foro Mundial de Dislexia, eh, asevera que no solamente hay una disminución del rendimiento escolar, sino que también, si no se hace la detección y el tratamiento oportuno, va a haber un impacto en el desarrollo profesional, social y económico. Qué interesante. Fíjate que en mi caso personal, yo en la universidad era como un nerd, porque era lo que me gustaba, algunas materias. Me encantaba, pero en todos mis estudios, y ojo, y había materias que ni las veía, que no me gustaba, y es como, se vuelve como como selectivo, esto sí, esto no, pero sí reconozco que a mí ese tema de estudiar, me gusta leer lo que a mí me atrapa, pero hay periodos en que no quiero ver un libro y hay periodos, no me gusta estar sentado en un salón de clase. Es más, hasta lo que amo, como el coaching, que me voy a estudiar a Argentina, a Mendoza, y estoy 20 días, a veces estoy desesperado. Entonces agarro el teléfono y están hablando de algo que me encanta y algo que me gusta y que he ejercido durante 23 años. Pero hablando y voy a ver cómo puedo profundizar en más cosas, porque ¿qué es la pregunta que le quiero hacer, sobre todo al doctor, y después ver cómo lo has vivido tú, ¿no? ¿Qué tratamientos, cómo una persona que tiene dislexia puede mejorar su condición o qué tiene qué tiene que hacer alguien que tiene dislexia, por lo menos? A nivel médico y a nivel también social, ¿qué cosas podemos hacer? A lo mejor tú me respondes, Jorge Luis, de tu condición desde lo social y del doctor de repente de qué puede hacer una persona disléxica para mejorar su condición. Bien, no te había terminado de responder hoy cuanto a quién tenía que hacer el diagnóstico. Como dijimos, todas estas pautas que dimos, la discrepancia entre inteligencia y rendimiento, los antecedentes familiares, los que se distraen solo para la tarea escolar, pero no se distraen para otras actividades, los que tienen la autoestima muy baja, los que tienen tendencia a la ansiedad y la depresión, eh, nos tienen que llamar la atención como para detectar y derivar al especialista que hace el diagnóstico, que es una psicopedagoga o psicopedagogo.
a través de una evaluación neurocognitiva donde se realizan diferentes tipos de test. En cuanto a la pregunta, ¿qué se puede hacer desde lo médico? Absolutamente nada, porque no es una enfermedad. No hay ningún tratamiento médico para esto. Sí se hace un tratamiento de tipo educativo, un tipo de enseñanza especial que lo realiza la psicopedagoga como una rehabilitación de la lectura, y en los casos donde ya se detecta mucho más grande, se dan herramientas para compensar, para mejorar el rendimiento, pero creo que desde el punto de vista humano lo más importante es poder entender lo que a uno le pasó y por qué a uno le pasó. Esto que Jorge Luis decía recién, qué duro debe ser no saber lo que te pasa. Y la gente en esta situación repite mucho, siento que algo en el cerebro no me funciona, porque debería tener determinado rendimiento y a la hora de que se plasme algo sale mal y uno no entiende por qué. Y lo he comparado a veces como pelear contra alguien tratando de defenderte en un cuarto oscuro donde el otro te está viendo y uno no puede ver en qué momento vienen los golpes ni cómo defenderse. Es la sensación, decía un español, es la sensación de vivir con la sensación de que todo el tiempo algo malo puede suceder, porque en cualquier momento viene el error inesperado. Esa es sobre todo la sensación en clases. Pero también vamos a hablar de las ventajas de tener dislexia. Ah, qué interesante, ok. Si quieren, no quiero acaparar todo el No. audio, pero Hoy tú eres la figura principal y invitado especial aquí, Jorge, los dos, para seguir aprendiendo de ti. bien. A la vez se reconoce desde siempre que a la vez que hay una dificultad en la lectura, en la escritura, en la ortografía o en el cálculo, estas son dificultades específicas del aprendizaje. La dislexia se refiere a la lectura, dificultad para leer. La disgrafía se refiere a la dificultad para escribir, cuando se escribe muy desprolijo o se escribe muy lento y no se llega a copiar lo que van copiando los demás. La disortografía es la dificultad para recordar cómo se escriben las palabras correctamente. No importa la edad y no importa cuánto haya practicado, al día siguiente lo va a volver a escribir mal. Eso se llama disortografía. Y hay personas que tienen dificultad en el cálculo matemático, dificultades en el sentido numérico, tienen que hacer una cuenta simple y necesitan de los dedos, aunque sean adultos. Y entonces esas son las dificultades específicas del aprendizaje. Y una persona puede tener todas, o tener solo dislexia, o tener solo discalculia. Entonces se hace todo un mosaico que hace que una dislexia no sea igual a la otra, desde la más leve hasta la más severa, pasando por todos los grises. Les decía que quería hablar de las ventajas y hay un artículo reciente del Reino Unido que habla justamente de estas capacidades como virtudes que aparecen y se repiten en las personas con dislexia, para no considerarlas ya como una simple dificultad, sino también como una capacidad diferente y mejor para abordar determinadas situaciones, a través de a veces un aumento de la creatividad, un aumento de la imaginación, o lo que comúnmente le llaman pensamiento fuera de la caja. Nicolás Negroponte, uno de los cofundadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, él hablaba de este pensamiento fuera de la caja y lo que hacía a la persona con dislexia con cierta ventaja para algunas actividades. También hay un artículo que habla de cómo utilizar la neurodiversidad a nivel empresarial, y hoy se utiliza
diferentes empresas en todo el mundo, hasta en los servicios de inteligencia del Reino Unido. Seguramente los conoce más Jorge Luis que yo, que está más en tema, pero hay un servicio de inteligencia que son el MI5, el MI6 y hay otro que no recuerdo la sigla, y ellos utilizan tanto sea las personas con dislexia como por otro lado trastornos del espectro autista o síndrome de Asperger, porque cada uno tiene una capacidad diferente y mejor para analizar ciertos patrones y hace que trabajando en equipo todo fluya de otra manera y el resultado sea multiplicador. Ok, qué interesante. Y fíjate, teniendo a Jorge Luis aquí, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú que para ti ha sido tu mayor reto también en todo este proceso? ¿Y cómo tú te clasificarías desde todo tu conocimiento con el tema de la dislexia, si podemos poner algún nivel, ¿no? Bueno, primero quería tocar un tema que el doctor se quedó pegado, no me dejó hablar, no, mentira. Ve que es vengativo, Sí, esa sí, dislexia no. es vengativa. No, era para poner un toque de humor. Cuando hablamos de que la frase que tú tocaste de que te gusta aprender y no estudiar, Ajá. en ese caso estaríamos hablando del estudio tradicional, porque Sí. las formas de aprender, bueno, tú puedes aprender visualmente, auditivamente, táctilmente, son diferentes formas. Es imposible aprender sin estudiar, por eso existen los métodos de estudio. De repente puede ser que a ti no te guste leer, pero puedes escuchar un libro Claro, y estás aprendiendo. Entonces, ahí pudiésemos decir, te gusta aprender con el método de estudio adecuado. Pero correcto. decir que aprendes sin ningún método es imposible porque siempre hay que utilizar alguna forma. Ujú. Igual los niveles de conocimiento van desde el vulgar, que es cuando empiezas a estudiar, dices, bueno, ¿cómo es el concepto? ¿Cómo yo aprendo esto? Después viene uno ya un poco mayor, que es el científico, que es cuando tú dices, ah, no, sí, ya me sé los conceptos. Y después viene un nivel que es el filosófico, cuando ya no solo lo conoces, sino que tú puedes dar un aporte y cambiar el concepto, porque lo has aprendido tanto y lo manejas tanto que... Entonces quería Ok, no, tocar interesante, claro. ese punto, porque me quedó como el oído haciéndome ruido, porque siempre tienes que tener, y eso es lo que buscamos en el tema de la dislexia, buscar las herramientas más apropiadas para que el niño aprenda con la estructura necesaria para aprender. Mira, yo no sé cómo pudiese yo evaluar mi nivel de dislexia, porque yo siento que puede ser algo severa, pero como fue tratada a tiempo, hay muchas cosas que de repente frenaron el problema o la dificultad, porque las empecé a manejar de alguna manera y una de las ventajas que tiene la dislexia es que te va creando métodos alternativos. Si de repente, como te comenté la otra vez, de repente no leía, pero yo era el que opinaba en la lectura y decía el análisis de Ujú. todo lo que los demás leyeron. Y por ejemplo, me da la facilidad de que tú tocas un tema y yo me puedo quedar con el tema, hacer mil cosas y a la hora hablarte del tema que tú me estabas tocando. Entonces creo que son cosas que tú puedes ir desarrollando como para tapar el tema de lo que te afecta realmente, ¿no? Ok. Entonces no sabría yo decirte, mira, Un nivel que, no, el claro. mío fue nivel A1 o fue Ok. complicado, porque yo creo que aparte de la dislexia y la dificultad de aprendizaje, es como montarte encima no sé, un edificio, un carro, el tema de la burla. Entonces yo creo que a veces el tema de la burla, si no se Claro. maneja bien, bueno, eso puede ser más pesado que todo, como lo comenté anteriormente. Fíjate que el doctor hablaba de que puede ser una transferencia genética, ¿no? En tu Ujú. caso, en tu núcleo, hay personas o tus hijas heredaron de alguna manera, ¿sí? Sí, sí, ¿Lo has sí, podido ver? sí, Ujú. yo por ejemplo, de mis hermanos yo creo que lo tienen, pero bueno, yo fui el menor, Ok. gracias a Dios fue el menor y a mí sí me la detectaron. Ah, interesante. Incluso todos ellos abandonaron sus estudios y se desarrollaron profesionalmente y son personas habilidosas, pero no culminaron su etapa académica. Y yo tengo dos hijas, una de mis hijas se le detectó la dislexia, bueno, pero con alguna suerte, pues mi esposa es psicopedagoga, Ok. entonces se pudo tratar el tema y bueno, obviamente, disculpa, se desarrolló profesionalmente y está estudiando muy bien y ha logrado cosas a nivel artístico, Ok, sí, qué sin interesante. Y ningún problema. afecta, y eso con los dos, ¿no? Teniendo esa dislexia, ¿afecta las relaciones humanas? Por lo menos, ¿es complicado vivir con un disléxico? Para mí,
Yo vivo conmigo muy bien. Ajá, muy, hay que preguntarle a Celia. Ajá, pero es complicado, es decir, hay algo que en las relaciones humanas un disléxico ya a nivel emocional pueda mostrar algo que de repente, a lo mejor un ejemplo, puede ser más irritable o puede ser más susceptible o tiene una capacidad a lo mejor de percepción diferente. ¿Cómo sería ese proceso en la convivencia con una persona con dislexia? Eso es conmigo. Es algo, ah, hay, Te estoy escuchando con reverb, a ver. sí, sí. Em, Hay muy poca investigación sobre el tema, hay muy poca literatura, pero sí hay un tema de comunicación que está presente, no en todos los casos, pero en algunos, de, de, de las personas con dislexia, la mitad tuvieron inconvenientes en la adquisición del lenguaje cuando eran pequeños y la otra mitad no. Hay personas con dislexia que en forma verbal comunican muy bien y otras que les cuesta. A mí para poder hablar en público me llevó mucho entrenamiento y mucha dedicación y lo hice después de los 40 años. Antes de esa edad me resultaba muy difícil poder hablar en público porque sabía que no encontraba las palabras, que no podía terminar las ideas y recién ahí pude hacerlo. Y yo siento todavía, y muchas personas adultas que he entrevistado, eh, en el momento donde hay una discusión, donde la parte emotiva se resalta o donde hay una situación de conflicto, eh, es más difícil comunicar que tal vez una persona que no tenga dislexia. O ahí se acentúa lo que uno tiene más o menos compensado. Wow, interesante. Entonces, desde el Y, punto de vista de la comunicación puede ser un problema. ok. Desde algún otro punto de vista, dependiendo de las características que no son en todas las personas con dislexia, pero a veces el desorden, a veces el olvido de determinadas cosas. Eh, por ejemplo, es muy común no recordar la fecha de cumpleaños o confundirlas. Entonces, esto puede generar en una persona allegada la sensación de que no te interesa o que no lo querés, cuando en realidad no ocurre eso, pero a veces quedamos ahí como en el aire y cómo no me di cuenta, eh, sintiéndonos culpa encima, sintiéndonos con culpa, y bueno, son estas algunas cuestiones que yo he visto Rasgos en generales, mí ¿no? Claro. y en personas que entrevisté, pero no hay mucho del tema y también en la parte laboral afecta. Fíjate que con mi expareja pasaba algo, por lo menos mucho desorden, mucho desorden, no se ubicaba en ninguna dirección. No, yo le decía y empecé a verlo con compasión cuando me decían, no me expliques si es a la derecha, a la izquierda, no lo entiendo, no sé si es derecha, qué es el este, qué es el oeste, no entiendo nada. Cuando marcaba el piso 23 en vez de 21, porque era el apartamento era 2103 y se iba al apartamento 2301. Al menos que tuviese algo más interesante en el apartamento 2301 que nunca averigüé, Puede ser. que es posible. Después de conocer el personaje es posible. Pero en todo este proceso pasaban cosas que a mí me llevaron a trabajar mucho la compasión y decía, bueno, no lo podías interrumpir si estaba haciendo algo porque lo sacabas de cuadro. Se ponía histérico, no, pero, y yo, ya va, pero te traje un café. Era, ya no sé cómo volver a retomar esto que estaba haciendo. Una persona profesionalmente brillante y con estudios y excelente estudiante. Eso era una de las cosas, en las características que yo veía, ¿no? Una de las cosas que quería preguntarle al doctor es, hoy en día pareciera que, y más en esta sociedad donde yo vivo, que te medican por todo. Tú tienes gripe, tómate una cosa. Tú tienes, te duele de oreja, eso es tal o si no, lo conectan con un trauma y todos los psicólogos o todos los doctores aquí psiquiatras te quieren medicar por todo, ¿no? Se habla mucho de por lo menos medicinas para la gente de déficit de atención como el Ritalin, por ejemplo. ¿Son medicamentos que pueden ayudar a una persona con dislexia? No, no, absolutamente no. Salvo que, que tenga dislexia y déficit de atención. Tampoco todos los déficits de atención son necesarios medicar, pero en algunos casos sí y mejoran el rendimiento académico y mejoran la concentración y mejoran el desempeño diario, pero no todos los casos.
y en la dislexia en ningún caso. Ok, y en el caso por lo menos de una persona que nos está escuchando en este momento y estamos recibiendo mensajes y llamadas y bueno, luego vamos a decir las redes de ustedes para que la gente, ustedes puedan responder directamente y aprovecho y hago un alto para saludar a la gente de Headquarter de Toyota, que sé que nos están escuchando y han escrito. Hace poco compré un carro ahí y el trato del vendedor fue maravilloso, muy profesional y gracias también por estar presente en este programa, ¿no? Eh, una de las cosas que sí me gustaría es, las personas están escuchándonos, ok, ¿a dónde puedo ir si tengo un problema que siento que es mío o siento con un hijo? ¿Voy a un pediatra, voy a un psicólogo, ¿cuáles son las herramientas que puede tener a mano más fácil una persona que nos está escuchando y que está pasando por esta situación? En cuanto a un pediatra, en general son pocos los pediatras que manejan las cuestiones de aprendizaje. El especialista en el tema es el psicopedagogo y es el que hace el diagnóstico y es el que hace el tratamiento. Ahí se buscaría el diagnóstico de certeza o consultar con alguien que se especialice en el tema. Por ejemplo, a través de las consultorías que yo hago, atiendo mucha gente adulta hoy, la cual no necesita un diagnóstico definitivo ni necesita ya hacer un tratamiento porque está compensado, pero más para la parte de comprensión, de reinterpretación de la vida, de entender por qué determinadas cosas sucedieron de una manera que no quería o que no esperaba y cómo puede potenciar sus habilidades y a través del autoconocimiento de sus dificultades tener una mejor calidad de vida y también recuperar la autoestima que en general queda en el camino una gran parte. Maravilloso. En el caso, doctor, ¿se pueden estos tratamientos hacer o estos encuentros vía online? Por lo menos en el caso que usted está en Argentina, usted puede recibir personas que nos están escuchando, conectarse con usted a través de sus redes y hacer algún tipo de abordaje para ayudar a estas personas. Sí, lo que yo normalmente hago son consultorías donde les muestro la información sobre todo lo que significa la dislexia y los aspectos que lo rodean en la vida cotidiana para ayudar a la comprensión y luego hablamos del caso particular y cómo puede mejorar su calidad de vida. Y esto lo hice en diferentes partes del mundo a través de, durante la cuarentena era todo así que Ujú. perfectamente se puede hacer en forma virtual. Qué bueno. Estamos aquí con un escritor, con Jorge Luis, y creo que el libro nos ha conectado a los tres, ¿no? El libro, para mí, quien hace un libro es alguien que merece siempre mi respeto, porque sé lo que es escribir un libro y cada libro para mí ha sido una experiencia bellísima, pero también de llevarme a foco. Por eso digo, cuando yo me enfoco en algo, me conecto, pero me puedo distraer muy fácil, pero lograr un libro y sobre todo lograr un libro que tiene una misión de despertar conciencia, como lo que estás haciendo con tu libro. ¿Cómo fue ese proceso para ti siendo disléxico? ¿Es complicado hacer un libro o de repente ya estabas con todas las herramientas para poder desarrollar este proyecto? Bueno, no, realmente hacer un libro siempre es complicado, pues, porque tienes que hacer como una estructura de cómo vas a narrar o cómo vas a crear el llegarle a las personas, incluso el tipo de vocabulario que vas a utilizar para que sea agradable, pues, porque realmente si lo quieres llevar a un niño, estos días incluso me comentaron de que una madre lo compró y se lo dio al hijo para que lo leyera y me mandó la foto del hijo leyendo el libro. Tiene que ser un tipo de lectura cómoda para ese niño, pues. Y eso es lo que se busca realmente, crear. Yo duré aproximadamente 2 años escribiéndolo, le quité partes, le agregué otras, traté de hacerlo tipo realismo mágico, que es como el tipo de escritura latinoamericana por excelencia, porque han salido grandes escritores en realismo mágico, y eso es lo que buscaba, que fuera una novela que pudiera leer cualquier persona y pudiera entender lo que es la dislexia sin necesidad exacta de que lo lea un disléxico, porque
Tú hacías una pregunta al doctor y también me pego en esa pregunta, que ¿a qué especialista hay que acudir? Obviamente que el psicopedagogo por excelencia debería ser el directo, pero ante la necesidad o la curiosidad, busca cualquier material que te pueda formar, sobre todo a los padres, porque muchas veces te dan la información y quedas en un limbo. Y bueno, tú puedes ser autodidacta, tú puedes buscar herramientas, estructurarte. No con esto quiero decir que no acudas a un profesional, pero primero tienes que estar tú como padre informado y saber de qué estamos hablando para buscarlo, porque es que si no, incluso puedes llegar a tener un choque con el profesional, porque el profesional te puede dar algunas herramientas y al tú tener el desconocimiento como padre, puede chocar porque no sabes lo que te está diciendo el profesional. Interesante, claro. Entonces quería como, Ok, no, y es maravilloso. Nos quedan minutos muy corticos. Me encantaría cerrar contigo rapidito, donde la mm, gente, y de forma muy breve, donde la gente puede adquirir el libro, donde pueden seguirte para también conectarse con todo lo que estás haciendo. Bueno, mis redes, la principal que uso es la de Instagram, Jorge L. Rivero C. Y el libro mayormente se consigue por Amazon. Lo puedes comprar digital o físico, en poco tiempo te llega a tu casa, aunque hoy día hay una cantidad de librerías digitales, sobre todo, incluso Walmart ya lo está vendiendo, donde tú lo puedes contactar y hay algunas librerías, por ejemplo, en Argentina que me ha contactado, hay otras en Latinoamérica, en Venezuela que me han contactado, pero no hemos llegado totalmente a acuerdo. Si a través del programa alguien está interesado, pues sería bueno porque la idea es llegar a la mayor cantidad de sectores posible con el libro. Maravilloso. Doctor, nos quedan minuticos y quería hacerte una pregunta. Si estamos hablando que más o menos el 10% de la población mundial puede ser que tenga dislexia, creo que son las cifras, ¿por qué no se habla tanto de dislexia? ¿Por qué no es un tema que debería estar en el tapete, como se habla ahorita de déficit de atención o se habla de tantas cosas que se han convertido hasta en moda, ¿no? ¿Cuál cree usted que es la razón y qué podemos hacer para llevar este mensaje a tantas personas que necesitan escucharlo? Yo creo que es más responsabilidad de los que difundimos cambiar los paradigmas de la información. Porque cuando uno dice déficit de atención, ya solamente el término Claro, nos está poniendo en la pista de cómo va a ser alguien con déficit de atención, alguien que no se puede concentrar. Y si tiene hiperactividad va a estar inquieto. Entonces, alguien que no se puede concentrar y está inquieto es fácil de entenderlo. Pero decir dislexia no nos está diciendo mucho. Dificultad en la lectura, hay un gran porcentaje de personas con dislexia como yo que no parecen que leen mal, que parecen que leen bien, que pueden estudiar, que pueden avanzar. Sin embargo, solamente un especialista se puede dar cuenta. Entonces, lo que necesitamos es la descripción, es saber que lo que hablamos de las características, cuando hay discrepancia entre la inteligencia y el rendimiento, cuando hay un chico que se distrae en la tarea, pero en otras cosas no se distrae, cuando hay un chico que su autoestima está dañada, sobre todo este miedo o aversión que describe también muy bien Jorge Luis en su libro, a entrar al aula, a ese chico que hacer la tarea es una tortura o entrar al aula es entrar a una cárcel, eh, hay que buscar que atrás puede haber una dificultad. Este chico que parece vago, hay que buscar cuál es la dificultad que está atrás, porque seguramente que ningún chico quiere ser vago y que todos los chicos quieren demostrar a sus padres, a sus maestros y a sus pares que ellos pueden claro. y que son tan buenos como cualquiera. Y solamente entran en el rol de vago porque no pueden hacer otra cosa. Sí, es maravilloso, ¿no? Y me encanta esa definición y sobre todo ese consejo, ¿no? Yo ya nos queda un minutico, me encantaría que despidieras el programa, que dieras tus redes, cuándo te tenemos por Miami y sobre todo aplaudo tu misión de generar cambios de conciencia, de educarnos para poder de alguna manera ayudar a tantas personas que pueden estar viviendo con esa sensación de que no pueden. Y aquí hay un ejemplo perfecto como Jorge Luis, como usted como doctor, tal vez yo sí soy disléxico y no lo sé, pero el tema es que tiene que haber una gran determinación y trabajar siempre de amor propio, trabajar ese amor propio de que nuestra existencia vale la pena, de que vivir vale la pena. Me encantaría cerrar con usted. ¿Cuándo te tenemos por aquí? Y gracias por su tiempo, por todo, por haber participado en este programa. Muchas gracias. No hablamos de las adaptaciones que debe hacer un colegio para que
el chico con dislexia pueda aprender perfectamente, porque como decís muy bien, Alejandro, está muy bueno trabajar el amor propio, pero cuando uno no tiene logros, no tiene confianza, no puede sostener la confianza porque siempre reprueba. Claro. Entonces hay que darle la oportunidad a un niño con dislexia de que pueda aprender de la manera que puede aprender, no de la manera que los otros pueden aprender y él no, porque si no, siempre va a reprobar, su confianza se va a deteriorar, al igual que su autoestima, y no va a poder trabajar su amor propio. Bueno, me encantaría estar pronto por allá. Claro que sí, hacemos un programa aquí en vivo. Y estar ahí en el estudio haciendo un programa sobre este tema que me apasiona tanto. Me pueden encontrar en las redes, tanto en dislexia_ Dr. Dr. Ascurra, y también formamos un equipo con counselors que se llama @dislexiacounseling, la página donde se dictan cursos que tratan sobre lo que es la dislexia y todo lo que estuvimos hablando recién y mucho más, pero además se habla mucho sobre lo que es la autoestima, cómo protegerla, cómo reconstruirla, porque lamentablemente a veces la autoestima en estos casos se derrumba, porque como describieron últimamente, es como el trauma por goteo lento, es todos los días sufrir una tortura y hace que algunos terminen realmente con la autoestima destruida. Entonces, en Dyslexia Counseling, a través de cursos y capacitaciones para padres, para docentes y para profesionales, tratamos de enfocarnos sobre la dislexia y además sobre la protección de la autoestima, que es lo más importante. Cuando un niño con todas estas capacidades, inteligencias, motivación, atraviesa el colegio, termina la escolaridad con su autoestima intacta, seguramente va a volar. Así es. El problema es que no se quede en el camino. Qué maravilla. Y gente como tú y como Jorge hacen que mucha gente no se quede en el camino. Ha sido un placer tenerte en Ángeles al Aire, a los dos, tenerlos aquí. Esta es su casa. Cada vez que necesiten comunicar algo que expanda conciencia como lo que ustedes hacen, esta es su casa. Siempre terminamos con 3 palabras. Ama, ríe, sueña. Creo que es importante que nos conectemos y que nos demos cuenta que los ángeles no solo están en el cielo. Aquí en la tierra hay mucha gente como ustedes haciendo cosas maravillosas. Se les ama y se les quiere. Quiero darles gracias a toda mi gente de Argentina también, un país al que amo tanto. Gracias a todos los que se han conectado de tantos lugares. Saludar de nuevo a mi gente de Headquarter de Toyota, a todos los amigos, todas las personas que se conectaron, y corran la voz. Si perciben en alguna persona alguno de estos rasgos que hemos hablado hoy, vamos a prestarle ayuda, vamos a ser compasivos, vamos a darle la mano, porque inteligencia seguro tienen. El tema a lo mejor no han tenido la oportunidad o han sido muy criticados y juzgados y no han logrado sacar su mayor potencial. Se les ama, se les quiere. Gracias a mi gente de la Humboldt International University, gracias a mi gente de Ananda Travels, viajes tan sagrados como profanos, y a mi gente de We Are Kind Brand. Síganlos en sus redes y les esperamos el próximo miércoles con un invitado maravilloso, mi querido Raúl González de Despierta América. Va a estar con nosotros aquí en el estudio. Se les ama y se les quiere muchísimo, y como decimos los peregrinos, buen camino. Gracias por habernos acompañado en Ángeles al Aire en tu emisora jltradio.com, y te esperamos el próximo miércoles a las 8 p.m. hora de Miami. Un gran abrazo y, como decimos los peregrinos, buen camino.